y es por lo general que yo veo la gracia de Dios en que me guíe a través de las situaciones que yo estoy viviendo y me guíe para saber también qué compartir. Eh, en lo personal hay ciertas situaciones que me están afectando y obviamente que fue lo que indujo en mi corazón a través de lo que Dios me estaba mostrando, que esta podía ser una época especial de milagros. Y no solo para mí, sino para muchos de los que están hoy día en la iglesia, y no creo que haya ninguno sin excepción que no esté esperando algo de Dios. Y muchas veces el tiempo de Dios nos parece súper lejano. Y, y cuando eso sucede, el temor, el miedo, la angustia, la preocupación, se suman a esta esperanza que nosotros tenemos y se plasma en una oración especial y diferente a las oraciones que constantemente hacemos y que Dios llama un clamor. En Isaías 30:19b dice, el que tiene misericordia se apiadará de ti y de mí. Al oír la voz de nuestro clamor, Él nos responderá. Entonces, para mí es tan alentador saber que Él está contemplando mi dolor, mi angustia, mi desesperación, mi preocupación y mi anhelo. Y estoy seguro también de que está preocupado de ocuparse de tu preocupación, de tu dolor, de tu angustia y también de tu anhelo. Y, y yo me encontré, no porque por primera vez lo descubriera, sino porque dentro de lo que yo estaba leyendo, el Salmo 91. Y que el Salmo 91 habla expresamente de la seguridad que tienen los que confían en Dios. Entonces yo pensé que en este Salmo, ¿sí? Él me quería llenar de gozo, también me quería llenar de seguridad y simplemente me trajo a mí la sensación de que este es el consuelo que yo necesito tener mientras el milagro llega. Y, y es porque Dios lo ha dejado o lo ha dejado como una de las mayores posesiones que tenemos como hijos de Él. Es casi imposible hallar en la Biblia algo más hermoso, más profundo, más divino que nos aliente en medio de las tempestades y nos esfuerce en medio de la dificultad. Por lo tanto, vamos a estudiar de manera muy somera, obviamente no tan profunda, lo que el Salmo 91 nos dice. Dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo sé de larga vida y le mostraré mi salvación. Pues bien, acá nos está hablando Dios de la seguridad y la protección que Él nos da. La protección va unida con el consuelo, también va unida al cuidado de Dios por nosotros. Dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dios tiene abrigo para los suyos.
Y ese abrigo es un lugar para habitar. El que habita allí morará bajo la sombra del Omnipotente, conociendo su protección, también conociendo su consuelo y sin duda conociendo y apreciando su cuidado. Aquí se nos habla de una recámara más central de la morada, eh, refiriéndose a ella como el abrigo y describiendo de total seguridad que ahí hay algo que se nos va a entregar. ¿Recuerdan ustedes cómo es el tabernáculo? El tabernáculo tiene un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar mucho más privado de una convergencia entre los creyentes y Jesús cuando se produce la limpieza total de nuestro corazón. Eso significa habitar al abrigo del Altísimo. Habemos muchos creyentes que parecemos saber muy poco acerca del abrigo del Altísimo o de lo que es morar bajo su sombra. Muchos parecen considerar esto como algo solo para seres súper espirituales o para creyentes que no tienen ningún problema o que, no sé, se dedican tanto tiempo a leer, a la lectura, a la oración y como que nada les afecta. Pero David escribió también acerca de esto y él era un guerrero y un hombre muy familiarizado con todos los problemas que se suscitan en la vida normal y tradicional de cada uno de los que nosotros hoy día experimentamos situaciones en la vida, ¿sí? Y es cierto que para algunos creyentes la vida espiritual parece llegar como más fácilmente o se produce algo muy especial y existe una situación eh, más íntima. Pero la verdad es que el abrigo del Altísimo es para todos aquellos que confían en Dios. Por eso, todos los hijos de Dios eh, miran hacia el santuario interior, miran hacia ese lugar santísimo y también miran el propiciatorio, que es esa lámina cuadrada de oro que cubría el arca. Pero no todos moran en ese lugar. A veces corren hacia él, disfrutan de un acercamiento ocasional, de repente nuestra espiritualidad es tan profunda que a lo mejor podemos disfrutar de esa presencia y llega a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no residimos habitualmente en ese lugar. La única manera de hacerlo es viviendo para Cristo, de manera honesta. Y eso significa vivir de la misma manera como vivió David. Y la vida de David se conformaba en orar, confesar, hacer, cometer algunos errores, orar, confesar, cometer algunos errores. Y así se la llevó, pero era tanta la intimidad que tenía que cada vez que algo malo hacía, sabía que tenía que acudir a ese lugar santísimo para vivir en una atmósfera celestial que produce la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y en definitiva, cada uno de nosotros puede hacer lo mismo. Puede llegar a ese lugar santísimo, puede clamar, puede orar, puede limpiar su corazón y puede entrar y cruzar el velo. Y puede estar ahí con el Señor Jesús. Vivir bajo la sombra del Omnipotente implica estar eh, en una gran cercanía con Dios. ¿Sí? Debemos caminar muy cerca de alguien para que su sombra, por ejemplo, nos cobije o nos permita estar frescos cuando hace mucho calor. Y, y eso es lo que Dios nos está diciendo acerca de esta sombra que Él mismo produce cuando nosotros tenemos esta intimidad, esta comunión con Dios. Por eso en la Biblia la sombra se refiere también a la sombra de la roca, a la sombra del árbol, a la sombra de sus alas y a la sombra de su mano. Por eso los dos primeros versículos del Salmo 91 son impresionantes. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Recuerdan cuando hace tiempo atrás hicimos una prédica con respecto a los nombres que Dios tiene en hebreo y lo que cada uno de esos nombres significa y cómo esos nombres de alguna manera nos alentaban a poder ver cuánto era lo que comprendía el amor de Dios en cada uno de nosotros? Por eso, en estos dos primeros versículos hay 4 títulos para Jesús. Altísimo, que es Elión, Omnipotente, que es Shaddai, Jehová, que es Yahvé, y mi Dios, que es Elohai. Por lo tanto, en los primeros 2 versículos dice, el Altísimo, Omnipotente Jehová es mi Dios. Ese es el canto con el que comienza el salmista, dando afirmación
de manera inmediata a que el Altísimo Omnipotente Jehová es su Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, y para nosotros debe ser una fórmula prácticamente indestructible. El Altísimo Omnipotente Jehová es mi Dios. El Altísimo Omnipotente Jehová es tu Dios. El Altísimo Omnipotente Jehová es nuestro Dios. Esperanza mía y castillo mío, continúa diciendo el salmista. El que vive íntimamente con Dios conoce la grandeza de su protección. Dios mismo se convierte en una poderosa esperanza y castillo para el creyente. ¿Alguna vez has dicho así de manera tajante y absolutamente con total seguridad, Señor, tú eres mi esperanza? ¿Alguna vez lo has hecho? Huyendo de todas las demás cosas que te rodean, y te has refugiado en Él de la tormenta de viento, de la tempestad, de la angustia, de la pestilencia de la noche, del hombre y del diablo. Y dices, Señor, tú eres mi esperanza. Para el que no lo ha hecho, yo lo he hecho muchas veces y sigo esperando el milagro. No significa que cuando tú digas esto se va a transformar en una cosa mágica, pero el que no lo ha hecho debe reconocerlo. No solo debes pensar en ello, no solo decir en tu corazón y en tu mente, sin expresarlo verbalmente, ¿sí? Que el Señor es tu esperanza. Por eso, no lo pienses, proclámalo, dilo, créelo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Continúa diciendo el salmista. Y esta estrecha relación con Dios y todos los beneficios que se derivan de ella son para aquellos que conocen a Jehová como Dios y que verdaderamente confían en Él. A medida que un creyente va recibiendo protección, consuelo y cuidado, confía más en Dios y lo conoce cada vez más como Dios. Me pasó algo muy particular. Conversando con Emi, le empiezo a expresar todo lo que me había pasado esta semana, algunas malas noticias que había recibido en mi trabajo, y, y noticias que pensaba yo iban a ser una respuesta positiva por todo lo que Dios ha hecho a través de mí. Y Emi me dijo, bueno, no es justo, pero recuerda, negro, me decía ella, de dónde nos ha sacado el Señor, cómo nos ha sostenido el Señor, y, y nunca ha fallado. Y la verdad es que me hizo eh, no reaccionar, pero sí agradecer esas palabras, porque para mí fueron como un bálsamo, un aliento. Es decir, mi negra está consciente de lo que estamos experimentando y sabe que Dios va a hacer algo. Y, y si ella está así y yo me baño también de esa confianza, vamos a estar unidos, y cuando dos se unen en una misma petición, el Señor está en medio y Él nos va a librar y nos va a sacar y vamos a salir adelante. Y cuando yo empecé a leer el Salmo 91 y a gozarme en lo que Dios me estaba permitiendo experimentar, no sé, era decir, igual que el salmista, mi Dios, ¿en quién confiaré? Solamente en Él. ¿Sí? Y a medida que un creyente recibe dicha protección, eh, no solo va a confiar más en Dios, sino que empieza a conocerlo mucho más profundamente. Ahora, ¿cómo Dios brinda su protección y consuelo y cuidado y la salud y la prosperidad y todo? El Salmo 91 dice que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos va a cubrir, debajo de sus alas estaremos seguros, y escudo y adarga será su verdad. Y acá se nos describe de manera específica cómo Dios nos protege. Y comienza diciéndonos que nos va a librar del lazo del cazador. Y nosotros somos débiles, somos propensos a ser atraídos por las dificultades, y que la dificultad sea la que produzca en nosotros toda una debacle emocional, espiritual, intelectual, de todo tipo.
Y, y resulta que Dios nos está diciendo que el diablo y sus agentes obran como lo hace el cazador. Y el cazador trabaja en secreto, cambia su trampa, eh, muda sus métodos, seduce con placer o beneficio y por lo general tiende una carnada con la cual nosotros enganchamos en cualquier área de nuestra vida. Una carnada puede ser una enfermedad, un problema matrimonial, eh, una debacle económica, una falta de trabajo, una relación destruida o destruyéndose. En fin, son muchas las, eh, las carnadas que él usa y que Dios obviamente permite que sean lanzadas y nosotros lamentablemente enganchamos. Y vemos algo muy particular en este salmo, que es el uso del singular tú. Es una forma de decir que las verdades que se están diciendo acá son para cada creyente en lo particular, en lo individual. Y son para ti si realmente confías y permaneces en Dios. Son para mí si realmente yo confío y permanezco en Dios. ¿Sí? Luego el salmista dice que nos va a librar de la peste destructora. Dios también protege a su pueblo en tiempos de peste. No puede ser más preciso este salmo para este tiempo. Y el salmista no pretendía que esto fuera una promesa absoluta para todos los creyentes y que todos los creyentes serían librados de todo lazo o de toda peste. La idea del salmista es que en muchas ocasiones Dios hace por el pueblo y por los que pertenecen a su pueblo, donde nosotros estamos incluidos, eh, y que confían en Él, un milagro, ¿sí? Y te puede sacar de la enfermedad infecciosa, puede que no sufras un complot de un enemigo, eh, significa que de muchas de estas cosas Dios nos rescata, ¿sí? Pero también no significa que Dios no permita que algunos no pasen por esta bendición, sino que muchas veces esto puede ocurrir, pero con otro propósito, ¿ok? Y, y dice, con sus plumas te va a cubrir. Dios es representado aquí como un ave, abrigando polluelos debajo de sus alas, tal como David lo describió en algunas ocasiones, como en el Salmo 61:4, que dice que va a vivir bajo el abrigo de las alas de Dios. También el salmista dice que escudo y adarga es su verdad. Y aquí lo que nos está diciendo, que su protección es con un escudo más pequeño, ¿sí? Redondo. Eso es lo que está describiendo el salmista, porque con eso se identificaban las personas que estaban leyendo en ese tiempo, y también lo podemos hacer nosotros, pero también habla de un escudo que se llama adarga, que viene a ser como una armadura. No sé si se imaginan a los caballeros del rey Arturo, que usaban unos escudos grandes, protectores, redondos, pero además una malla metálica que los cubría por completo. Ya en el Nuevo Testamento se habla de la armadura divina y ahí se complementa más esto que también está diciendo el salmista. Entonces, lo que hace este escudo y esta malla metálica que nos rodea es poner una muralla similar a una fortaleza. Y el resultado de tener esa protección y el cuidado de Dios se aprecia en que no vamos a temer el terror nocturno, ni a una saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye. Dice, no temerás. Tener a Dios como refugio y escudo da fuerza, valor. Cuando un creyente está sumido en un profundo temor, es una indicación de que no tiene la confianza adecuada en Dios como protector y consolador. No significa que no debas temer. Por eso yo hablaba de que el corazón de David era similar al de Dios, porque así lo dice Dios, porque David, cuando temía, desconfiaba, y cuando desconfiaba, se debilitaba, y cuando se debilitaba, huía, se escondía, con temor, pero luego oraba y pedía perdón por ese arrebato de miedo, y Dios le infundía el valor necesario, y así sucesivamente su vida fue llegando hasta el final de los días, pero sin
sin que le ocurriera nada, porque Dios siempre plasmó en él su protección. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Cuando habla del terror nocturno, de la saeta, de la pestilencia y la mortandad, ¿sí? Eh, simplemente Dios es capaz de defendernos de todo eso, ¿sí? Él tiene la capacidad de darle seguridad al creyente. Y por eso Él dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con nuestros ojos vamos a mirar y veremos la recompensa de los impíos, porque eso también es un ardid del diablo y de sus ángeles caídos. Esa es la carnada que lanza. Siempre te hace ver que el creyente que no está viviendo para Cristo vive mejor que tú, que el incrédulo que no tiene Cristo y que vive sumergido en la maldad de este mundo tiene más, entre comillas, prosperidad que tú, o felicidad que tú, o dinero que tú, o salud que tú. Y eso siempre ha sido un tremendo engaño que ha dado resultado a muchos creyentes de que nosotros empezamos a ver eso y decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo marca la diferencia Jesús en nuestra vida? ¿Cómo demostramos, porque eso es lo que quisiéramos hacer, que Dios es el Dios que está con nosotros, ¿sí? Aquel Dios del que nosotros estábamos hablando al principio de la reunión, ¿sí? ¿Cuál es ese Dios? Ese Dios que en definitiva, ¿sí? Es el Altísimo Omnipotente, Jehová, nuestro Dios. Si nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta, ¿sí? Que estamos bajo su protección y su seguridad, no vamos a poder ver que a un lado van a caer 1000 y a la diestra nuestra 10.000, que a nosotros no llegará lo que está ocurriendo y nosotros vamos a finalmente mirar la recompensa de los impíos. Cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, podríamos específicamente hablar matemáticamente de que puede Dios preservar a uno de cada 10.000, pero esta protección va mucho más allá de que matemáticamente hagamos un cálculo, ¿ok? Simplemente, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que vamos a ser protegidos por Dios, ¿ok? Y cuando dice que veremos la recompensa de los impíos, en contraste con la protección de todos nosotros que somos sus escogidos, ¿sí? Ha designado también para los impíos una recompensa. Y se anima este salmista a decirle al pueblo que dicha recompensa la vamos a observar. Hoy día no es necesario verla, pero sabemos muy bien que el que no tiene a Cristo vivirá en el infierno. Y eso ya es más que una claridad con respecto a cuál va a ser la recompensa de su negativa a querer amar, creer y recibir a Jesús en sus corazones. Y dice después el salmista, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Hace una afirmación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque ha decidido, ¿sí?, enviar cerca de ti a sus ángeles. Y no usa la palabra solamente de cercanía, sino acerca de ti. O sea, Él nos va a acercar con sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Dice Dios que los ángeles nos van a llevar para que nuestro pie no tropiece en ninguna piedra, y sobre el león y el áspid pisarás, y vas a hollar al cachorro del león y al dragón. Aquí, entre los versículos 10 y 16, vemos las promesas que Dios está dirigiendo a aquellos que confían en Dios, haciéndolo su habitación, su fuente de vida y también su satisfacción. No nos sobrevendrá mal, ¿sí? Incluso en tiempos de plaga. Ahora, no significa esto una promesa absoluta para todos los creyentes en todas las circunstancias, porque hay, lamentablemente, dentro del pueblo, muchos que han caído y han muerto por plagas, pero tienen también en eso un propósito de parte de Dios. Pero es la feliz expectativa la que tenemos nosotros que tener, que es la misma que tuvo el salmista al escribir. Y es que Dios está dando una expresión general
para la mayoría del pueblo, ¿sí?, de protección, de consuelo y de cuidado. Ahora, yo cuando leí el Salmo 91, lo leí tan lleno de gozo porque solamente aprecié lo siguiente, y es que el Salmo 91 Dios me lo dirigió a mí y me estaba diciendo: no temas, te prosperaré, te responderé, y mientras pasa eso y llega el tiempo precioso y propicio y perfecto para recibir lo que yo le estoy pidiendo, Él me guardará, me protegerá, me guiará, me conducirá y me alentará. Por eso también dice que la plaga no tocará nuestra morada, porque va a mandar a sus ángeles que estén cerca de nosotros, ¿sí? Y ángeles que va a enviar para protegernos y cuidarnos. Y Él ha ordenado que nos cuiden y nos lleven. Ahora, estos ángeles le pertenecen a Dios, por lo tanto tú no tienes que pedirle a los ángeles nada, ni ver a los ángeles como entes individuales que están haciendo algo por sí mismos. Tiene que seguir siendo solo Dios y nadie más que Dios, el Dios vivo que tú conoces, al cual tú tienes que seguir clamando. Y la promesa de los versículos 11 y 12, en donde dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, eh, Satanás en un momento en la Biblia aparece torciéndola por completo, ¿sí? Cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás tentó a Jesús para crear una crisis artificial, arrojándose desde un punto alto en el monte del templo, y Satanás cita el Salmo 91, ¿ya? Como una promesa de protección si Jesús hiciera eso. O sea, lánzate, porque Dios dice que va a enviar a sus ángeles para protegerte. Uno nunca puede tentar a Dios. Uno nunca puede tentar a Dios. Y los hijos de Dios que verdaderamente conocen el carácter de Cristo saben que eso es una eh, estupidez. ¿Ok? Y, y por eso también tenemos que tener cuidado que Satanás siempre va a usar la Biblia falsamente, dándole una interpretación errónea. Las religiones se han basado en esta interpretación errónea que Satanás ha puesto en el corazón de algunos para conformar una religión que finalmente no ayuda, sino destruye. Cuando dice: hollarás al cachorro del león y al dragón, la protección de Dios se extiende más allá de liberarte de un daño. También habla de una victoria, ¿sí?, sobre oponentes tan fuertes como el cachorro del león y el dragón. O sea, en definitiva lo que está diciendo Dios es: nada va a poder interferir para que Dios no haga en aquellos que en Él confían su plan precioso, perfecto, tal cual como es su voluntad. La promesa de Dios y la bendición sobre el que lo ama, dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y esto es lo más hermoso, yo le responderé. Me invocará, en algunas referencias, en algunas traducciones de la Biblia, es clamará y yo le responderé. Con él estaré, y esto también es significativo, dice: con él estaré yo en la angustia. O sea, no vamos a dejar de estar angustiados, pero cuando nosotros clamemos, él nos va a responder. Mientras estemos en la angustia, si estamos confiando en él estará a nuestro lado. Nos librará y en ese momento nosotros vamos a glorificar a Dios. Y me va a saciar de larga vida. Y finalmente me mostrará la salvación, que no es otra cosa más que la eternidad. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Y estos últimos 3 versículos están escritos en primera persona, mientras Dios expresa su promesa y bendición sobre su pueblo. Habla específicamente sobre aquellos que definitivamente han puesto su amor en Él. Se ha señalado de manera maravillosa por muchos escritores y pastores no sé, predicadores, que este salmo, eh, las últimas palabras son dichas por el pueblo de Dios.
sino que son dichas para el pueblo de Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y lo mostraré y le mostraré mi salvación. Entonces, Dios nos está diciendo finalmente eso. Ahora, poner el amor en Dios significa hacerlo por elección, no es un imperativo. Yo tengo que decidir amar a Dios. No solo después de recibir a Cristo tengo que seguir decidiendo amarlo, sino que tengo que decidir amarlo todos los días para tener esta comunión perfecta y preciosa con Él y para que este Salmo 91 realmente me cubra por completo. Entonces, cuando nosotros decidimos amar a Dios, significa pasar tiempo con Dios, orando, meditando, pensando, escuchar a Dios, leyendo, oyendo una prédica, hablando de Él, eh, leer y recibir todo lo que Él nos manda. También significa hablar con Dios, pensar en Dios en los momentos en que estamos con la capacidad de tener ese tiempo de esparcimiento, adorar a Dios y hablarle de Dios a otro. Y finalmente darle a Dios alegremente para Él y por Él. Dice Dios finalmente, yo también lo libraré. Las promesas y todo lo que ha dicho en este salmo se repiten finalmente al final del mismo. Entonces Dios dice que va a proteger a sus amados y los va a proteger y nosotros vamos a ponerlo a Él en glorificación. Y lo hará porque hemos conocido su nombre. Y conocer su nombre es habernos metido en saber quién es Dios, cómo es Dios. Y qué grato es que esto esté llegando en este momento, porque quiere decir que todo lo que hemos estado viendo para conocer más profundamente a Dios, simplemente está convergiendo en cada uno de los mensajes que Dios nos está dando. Me invocará, dice el salmista, que haremos nosotros, y que Dios nos responderá. Y Dios promete responder la oración de aquellos que lo amamos y lo conocemos. ¿Sí? La bendición de su presencia. Dice, con Él estaré yo en la angustia. La bendición de su protección, lo libraré. La bendición de su promoción, lo glorificaré. Y finalmente la bendición de su prosperidad, lo saciaré de larga vida. Y termina diciendo, le mostraré mi salvación. Yo no dejo de tener algunas situaciones extremas que me están afectando, pero para mí este salmo me ha llenado de fuerzas o me ha revitalizado. No significa que se hayan solucionado mis situaciones, simplemente Dios renovó mi confianza. Y yo espero que a ustedes también esto los renueve de amor por Él y, y canten y alaben y clamen, porque Dios va a responder, va a responder. Y le doy gracias a todos ustedes, porque conformamos conmigo una gran iglesia, pequeña y gran iglesia, que tiene un ministerio donde hemos clamado y Dios ha respondido, y donde nos apoyamos en oración, y donde fluye desde nuestro corazón, en unos más, en otros menos, da lo mismo, un amor genuino por el Señor. Y no hemos desfallecido, ni hemos dejado de estar ahí. Yo por lo menos, a pesar de todas las situaciones que pueda estar viviendo, no dejo de amar a Dios y agradecer su presencia en mi vida. Amigos, vamos a orar. Dios bendito, gracias por tu mensaje, por tu palabra, por el amor que nos tienes. Te quiero pedir, Señor, que este salmo cubra el corazón de cada uno de mis hermanos en Cristo, de la iglesia de Quilpué, y también cubra el mío. Bendícenos a todos nosotros, Señor. Protégenos, tal como dice la promesa de este salmo, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y permítenos recibir la respuesta de cada uno de nosotros
que en su clamor, Señor, busca tu respuesta, busca ese milagro, Señor, que llegue en el momento preciso y propicio. Dios bendito Padre, te damos infinitas gracias. En el amor que te tenemos, Señor, basamos toda nuestra confianza, y en el amor que nos tienes, basamos todas las respuestas que necesitamos, porque solo tú, Dios, eres todopoderoso. Eres el Dios omnipotente, nuestro amado Dios, Yahvé. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Y gracias por las respuestas que vamos a recibir. De manera anticipada, Señor, te agradecemos. Por sus méritos. Amén.